Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa mañana que ha hecho el Señor, mañana de bendición. En esta mañana tenemos un mensaje, por supuesto, de parte de Dios para tu vida. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias porque, Dios mío, tú nos has permitido levantarnos un día más, Señor. Gracias por cada una de las bendiciones que has tenido y tienes y seguirás teniendo para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, una impartición de tu presencia y de tu Espíritu Santo a esta hora, en cada una de las casas, Señor, de cada uno de mis hermanos. Cada una de las casas, Señor, en que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje dirigido por ti para, Señor, un nuevo tiempo, Señor. Yo te pido, Dios mío, que ellos tengan sus vasijas boca arriba para recibir el depósito que tú les vas a hacer en esta mañana. Pasa carbón encendido por mis labios y permíteme llevar el mensaje como lo has puesto en mi corazón. Te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y es como espada de doble filo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En esta hermosa mañana vamos a hablar sobre el tema del cautiverio no se sale igual. Avívate. Te lo voy a repetir. Del cautiverio no se sale igual. Avívate. Dialogando con el Señor sobre este proceso de, ¿verdad?, que estamos teniendo todo, de encierro, ¿verdad?, de aislamiento social. El Espíritu Santo puso en mi corazón que el pueblo de Israel, o sea, su pueblo elegido, tuvo muchos procesos de cautiverio. Sus procesos de cautiverio y de encierro, en la mayoría, fueron causados por desobediencias y por no seguir la voluntad de Dios para sus vidas. No los envió Dios. Fueron sus elecciones por no ser obedientes. Consecuencia de actos tomados sin la voluntad y dirección de Dios. En ese tiempo, ellos eran cautivos de otras naciones y otros gobernantes que los mantenían bajo sus yugos, los oprimían, los utilizaban y los maltrataban, provocando humillación y vergüenza en sus vidas, en cada uno de ellos. En tiempos sucesivos, el mismo pueblo de Israel fue a cautiverio, fue exiliado, fue deportado, fue despojado una y otra vez. No obstante, sus procesos nos dan una gran enseñanza. Número 1, que Dios siempre los escuchó, estuvo con ellos y tuvo misericordia de ellos. Y número 2, en sus procesos de cautiverio, ellos tuvieron que arrepentirse, humillarse ante su Dios, apartarse del mal, renovarse, tener una renovación personal y buscar el rostro de Dios para ellos poder ser libres de esa cautividad. Claro, no me malinterpretes. No estoy ni afirmando ni desafirmando que lo que estamos viviendo es causa de pecado. Aunque los que conocen los principios bíblicos saben que todo por cuanto ha pasado el hombre ha sido por su caída y que Jesús vino a darnos la oportunidad de salvación a través de su sangre. Por lo tanto, el destino de este mundo es pecado y su fin es muerte. Por eso la Biblia afirma que nosotros no somos de este mundo. Es necesario una autoevaluación. Y por eso este mensaje. Es necesario una autoevaluación individual en cada uno de nosotros, en mí y en ti. Y ver qué parte nos toca corregir, aprender o mejorar. En este tiempo no somos cautivos por naciones específicas similar al pueblo de Israel, por lo menos aquí, ¿verdad?, donde estamos en Puerto Rico. Hay otros países que sí lo son. Pero sí somos cautivos por gobiernos o líderes faltos de sabiduría y apartados de la dirección de Dios. Somos cautivos también por enfermedades, como lo estamos viviendo, por circunstancias, por eventos, por el pecado. Somos cautivos que nos mantienen en cautiverio. En algunos casos son colectivamente, como en el caso de una enfermedad, que es lo que estamos viviendo. Estamos todos en cautiverio, ¿verdad? Estamos aislados, estamos encerrados en nuestras casas por causa de una enfermedad. Pero
en otros, o sea, en los individuales, también podemos entrar en cautiverio por el pecado. Vamos a mirar unas definiciones y echemos un vistazo a lo que nos enseña la Biblia sobre el cautiverio, efectos y lo que provocó en el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios. Hoy en día, su pueblo elegido eres tú y soy yo, somos su iglesia, somos su novia. Así que miremos qué podemos aprender de esto. Te voy a definir qué es cautiverio. Está íntimamente ligado a la palabra esclavitud. Y lo definiría de dos maneras, bíblicamente. Es la privación de libertad en manos de un enemigo. Hoy podríamos decir que colectivamente estamos en cautiverio del enemigo llamado COVID, ¿verdad? Podríamos decir, porque la definición dice que es libertad, no es privación de la libertad en manos de un enemigo. Si lo miramos individualmente, te tengo que preguntar, ¿quién es tu enemigo? ¿Es el diablo? ¿Es el diablo nuestro enemigo, el enemigo de la iglesia? ¿Qué está controlando tu voluntad y tu deseo? Tu concupiscencia. ¿Cuál es el enemigo que te está manteniendo en cautiverio a ti de manera personal? Y la otra definición es vida en la cárcel. Es estar preso. ¿De qué estás preso? Te pregunto. ¿Estás preso del temor, de la inseguridad, del desánimo, de la depresión, de la falta de fe, de la incredulidad? Esta es la definición de cautiverio. Pero ¿cuáles fueron las causas o algunas de las causas de los diferentes cautiverios que pasó el pueblo de Israel? Tengo unas cuantas para mencionarte. Número 1. Ellos adoraron a otros dioses e ídolos. Entonces yo cuando pienso en esto tengo que preguntarte a ti, iglesia, ¿qué estás adorando? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, dice la Biblia. ¿Acaso estás adorando a otros dioses? Tal vez no como el pueblo de Israel, que eran dioses o esculturas que ellos hacían, pero tal vez estás adorando el dinero, estás adorando el trabajo, otras cosas. Estas fueron algunas de las causas que llevaron al pueblo de Israel al cautiverio. Otras construyeron santuarios paganos. Entonces yo te tengo que preguntar, ¿dónde tú estás invirtiendo? ¿Dónde tú estás invirtiendo? ¿Dónde está tu tiempo, tu talento y tu dinero? ¿Dónde lo estás invirtiendo? Otra de las causas, ¿verdad?, es que cometieron acciones malvadas. Y yo te tengo que preguntar, ¿cómo te estás comportando? ¿Cómo te está viendo el mundo? ¿Cómo te comportas en la sociedad? ¿Cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo te comportas en la iglesia? ¿O cómo te comportas donde no está la gente que tal vez te podría causar algún tipo, que saben quién eres tú, que eres un cristiano, un siervo, una sierva de Dios? ¿Cómo te estás comportando en público? Otra de las causas fue que despreciaron las leyes del Señor y el pacto. Y te pregunto, ¿estás obedeciendo a las Escrituras? ¿Y lo que Dios te pide? ¿Estás predicando el Evangelio? Otra de las causas, imitaron a otras naciones. Y yo te tengo que preguntar, ¿estás viviendo una doble vida? ¿Amas más lo que el mundo te ofrece? ¿Estás en dos aguas? ¿Estás tibio? Otra causa fue que practicaron la adivinación. Y yo te tengo que preguntar, ¿estás practicando algún tipo de práctica oculta o pagana? De ocultismo. Te pones a leer horóscopo, pues, porque está ahí. Pues te paso y lo leíste. Déjame ver cuál yo soy o qué sé yo qué. O las galletitas de la suerte. Déjame ver qué me dice. Otra, dejaron a un lado los mandamientos y pronunciaron palabras inapropiadas contra Dios. Y te tengo que preguntar,
cumples con todos los mandamientos y estás cuidando lo que tú dices. No dices nada fuera de lugar o en contra de Dios y de su iglesia. Hablas bien de tus hermanos en fe en Cristo. Hablas bien de tu prójimo, de tu pastor, o hablas cosas negativas a sus espaldas. Estas fueron causas de las que llevaron al pueblo de Israel al cautiverio. Y yo te las estoy diciendo en esta mañana para que te autoevalúes. Estas potencias mundiales que llevaron a cautiverio al pueblo de Israel tenían un objetivo. ¿Sabes cuál era el objetivo? Llevar al pueblo de Israel lejos de la tierra prometida. Estas potencias que aprovecharon ese cautiverio buscaban que el pueblo de Israel no llegara a su tierra prometida. Esta circunstancia puede estar queriendo provocar que tú no llegues a tu tierra prometida. Que tú te enfríes, te desanimes, que dejes de buscar fervientemente a Dios. Ese era el objetivo que tenían. ¿Estás cerca de lo que Dios te dijo? Te pregunto, ¿lo estás viendo? Te dijeron que ibas a predicar y no has escrito ni una línea, o te dijeron que ibas a sanar a los enfermos y no has visitado ni un hospital. ¿Dónde tú estás? ¿Estás cerca de tu tierra prometida o estás lejos? ¿Estás en cautiverio o eres libre? La libertad conlleva movimiento en dirección a la tierra prometida. Conlleva movimiento. Hubo unas consecuencias positivas. Hubo cosas que provocó ese cautiverio, los distintos tipos de cautiverio en el pueblo de Israel. También te los quiero mencionar. En los distintos que estuvieron. El pueblo examinó su fe y comprendió mejor la providencia divina. O sea que aumentó su fe en ese proceso de cautiverio. Ellos no dejaron que los detenieran en llegar a su tierra prometida. Aumentó su fe en Dios y ellos sacaron los dioses paganos que tenían de sus vidas. Ellos pudieron ver la fidelidad del Dios al que les servían en su proceso de cautividad. Otra de las cosas positivas que ocurrieron fue que aceptaron la prueba como un juicio de Dios en el que no faltaron el amor y la fidelidad del pacto divino. O sea, ellos entendieron quién era realmente Dios en la vida de ellos y el papel que Dios debe tener en la vida de cada uno de nosotros. Ellos lo posicionaron en el lugar correcto. Luego que pasaban estos procesos de cautividad, ellos llegaban a un arrepentimiento genuino y posicionaban a Dios realmente en sus vidas donde tenía que estar. Otra de las cosas positivas, el pueblo aprendió a adorar sin los sacrificios del templo. O sea, poco a poco con sus cautividades fueron muriendo la religiosidad. Fueron renovados. Ellos llegaron a tener un choque con el Dios verdadero. Hoy esta cautividad debe provocar con nosotros un choque con la cruz y el Dios verdadero, Jesucristo, el que murió en el Calvario. Otra consecuencia positiva que tuvieron fue que iniciaron la costumbre de reunirse en las sinagogas.
O sea, ellos le dieron el valor a estar juntos, a amarse unos a otros, a hacer iglesia. Se hicieron iglesia. No por una estructura o un lugar donde iban, o por apariencia, sino por lo que eran y por lo que sentían. También durante estos procesos, entre las cosas positivas que ocurrieron, se copiaron libros proféticos. O sea, crecieron las profecías y la palabra de Dios cada vez era más profunda. Estas fueron muchas de las cosas, algunas de las cosas positivas que pasaron de esos cautiverios. Y aunque algunas circunstancias de la vida de nosotros puedan parecer tal vez accidentales o circunstanciales, realmente van siendo conducidas por la mano aparentemente invisible de Dios. Vengo a decirte que Él tiene un plan. Y si bien en muchas ocasiones el ser humano falla, ¿verdad? Y se desvía, Él sigue teniendo un plan. Y Él lo va a cumplir. Él usará las vías necesarias para que ese material duro con el que está trabajando, que somos tú y yo, se ablande y el aprendizaje se dé. ¿Sabes qué? Creo fielmente y proclamamos como iglesia un avivamiento en esta temporada. Creo que todas las iglesias están en conjunto en este pensamiento. Pero yo me pregunto, ¿qué es un avivamiento? Sabemos lo que estamos diciendo. En el cristianismo, un avivamiento es un término que se refiere a un despertar religioso en un lugar determinado. Entonces, ¿quién necesita el avivamiento? ¿Las personas del mundo que no conocen a Cristo? ¿O las personas que se han apartado y la iglesia que lo conoce y que no está haciendo lo que fue llamado a hacer? ¿Quién necesita despertar? Porque despierta el que conoce. El que no conoce simplemente recibe una revelación nueva. Despertar quiere decir que estaba durmiendo, o sea que le conocía. Para salir de la cautividad, tal vez es necesario que se dé el avivamiento. Primero en la iglesia, y entiéndase por la iglesia todo el que ha conocido a Jesucristo, el que le sirve o el que se ha apartado. ¿Qué cosas positivas vas a obtener de este proceso que estamos viviendo? ¿Tú te has hecho una autoevaluación con todo esto que te he estado diciendo y que hemos estado repasando? El pueblo de Israel no está muy lejos de tu realidad y de mi realidad. Esas historias están escritas en la Biblia para que aprendamos y para que podamos hacer las cosas diferentes. ¿Sabes? Josué y Caleb tenían espíritus diferentes, dice la Biblia. Y por eso fueron los únicos que salieron de Egipto que pudieron llegar a la tierra prometida. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer diferente, iglesia? ¿Qué vas a hacer diferente? Como Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En esta mañana Dios viene a decirte a ti. Dios te está diciendo a ti, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición del Espíritu Santo, iglesia. Del cautiverio no se sale igual. Avívate, iglesia. Avívate.
Aviva el fuego del don que está en ti por la imposición del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló la pastora Male de la Iglesia Vida de Júbilo. Dios te guarde.